Hola a todos y todas. Acá estoy muy feliz de estar con Ada Serioni. Hola Ada. Y te voy a... Hola, Luna, ¿cómo estás? muchas gracias por estar. Un placer, placer. Te quería pedir primero que, para que los que estén escuchando, seguro muchos te conocen, pero otros no, entonces que te puedas presentar vos. Bueno, mi nombre es Ada Serioni. Antes que nada, bueno, te saludé a vos, Luna, y saludo a todas, todos y todes. Yo soy psicóloga, mi nombre es Ada Serioni, soy psicóloga y desde hace muchos años me, me dedico al estudio de la teoría junguiana y de los cuentos de hadas. Y es a partir de ahí, bueno, que articulo mi práctica como psicóloga con estas teorías, ¿no? Muy Eh, bien, hermoso el tema, justamente el tema que trajimos hoy es la sombra en los cuentos de hadas y por supuesto sos una persona que sabe un montón y que tiene un montón de conocimiento con respecto a esta temática, así que antes de entrar específicamente en los cuentos de hadas, te quería preguntar, Ada, ¿qué es la sombra según Jung? sí. Bueno, Jung trabaja, ¿no? Lo que es, él arma otra, yo haría como un contexto, ¿no? Primero, él arma, así como Freud armó su aparato psíquico con inconsciente y conciencia, Jung armó inconsciente colectivo, inconsciente personal y conciencia. Ujú. Y lo que él plantea es que dentro de lo que es el inconsciente colectivo están los arquetipos. Los arquetipos, él dice, es una imagen que determina la percepción de algo. O sea, el arquetipo lo que es como formas que tenemos vacías. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la maternidad, ¿no? La madre. Eso es una forma que tenemos desde el sin saber, la tenemos y se va transmitiendo de generación en generación, que es cuál es el continente para la vida. Sería la madre, lo materno. Es previo, Es previo. previo. Y después a lo largo de las épocas se va llenando de diferentes contenidos. Porque fíjate, ¿no? Si hablamos de la prehistoria, por ejemplo, estaba leyendo un libro, ¿no? Muy lindo de Marija Quimbuntas, que ella muestra estatuillas de la era prehistórica en donde son estatuillas con máscaras de toro y que el toro, de oso, y que el oso es hasta una niñera y una madre, que es una figura lunar muy potente. Y ahora no lo pensaríamos así, no pensaríamos un oso, pero ellos en su cotidianeidad iban llenando este arquetipo con esos contenidos que ahora van cambiando y que van cambiando por eras, o sea, por eras, por ciclos y por familias también tienen su toque personal. Entonces, estos arquetipos están en el inconsciente colectivo y luego, personalmente, cada uno lo vive de una manera diferente, ¿no? Y esos serían los complejos. Entre todos los arquetipos hay infinidad de arquetipos y entre todos estos arquetipos Jung diferenció varios arquetipos como los más estructurales de la personalidad, ¿no? Que serían el sí mismo, anima animus y la máscara y la sombra. Y la sombra, desde este punto, lo que sería es, cuando nosotros nacemos, nacemos en un contexto, en una familia. En esta familia en la que nacemos hay ciertos valores. Y nosotros desde muy chiquitos, todos lo que queremos es pertenecer y que nos quieran y nos valoren. ¿Sí? Entonces, ya desde que nacemos ya aprendemos de acuerdo a lo que nos dicen. O sea, si cuando sonreímos nos dicen, ay, mira qué linda sonrisa, o la que baila, o cómo dibuja, o este chico va a ser un genio, o esta chica es una princesa de lo linda, ¿no? En cada familia hay diferentes valores que son los más valorados, digamos, valga la redundancia, y entonces nosotros nos vamos acomodando y vamos tratando de cumplir con esos valores para ser
queridos y para formar parte de ese clan. Entonces, todo lo que no se condice con ese clan va a formar parte, va quedando relegado y se va reprimiendo de alguna manera y va formando parte de la sombra. Pero nunca desaparece, aclaremos. No, no, Claro. está ahí siempre. Pero no solo eso, sino que Jung, cuando empezó a hablar de la sombra, dijo que era como el mal, de alguna manera. Y en realidad después se corrigió, porque no es el mal, porque es lo amenazante para el yo. O sea, si yo vivo en una familia en donde lo importante es la intelectualidad, en donde lo importante es la razón, y yo soy una persona muy sensible, cada vez que mostré mi sensibilidad, no fui aprobada, fui tachada de molesta, mira, esta llora por cualquier papada. Entonces yo voy a reprimir mi sensibilidad. Al principio voy a saber que lo hago, y va a llegar un momento que hasta me voy a olvidar que algún día fui sensible. Y la sensibilidad no es algo malo, sino que mi historia ha sido algo amenazante para mi yo. Está clarísimo. Entonces, eso es lo que va siendo la sombra. Es, en un punto, es lo desconocido. ¿Y cómo llegamos a saber de la sombra? En general, es en los vínculos, Luna. Total, y los vínculos, pensaba, perdón que te corte, especialmente en los vínculos más cercanos, es donde nos pueden decir realmente eso que no podemos ver, sí, claramente. Y además, fíjate, Luna, vos como astróloga, ¿no? Sí. Sabés, porque generalmente las personas en la de acuerdo a su carta natal, se identifican con algunos aspectos. Totalmente. Y hay otros. Es que el tema de la dinámica de la carta natal es ese, dónde te posicionas, dónde haces identidad, y lo que queda en sombra es el desafío a integrar, y como vos dijiste muy claramente, no es lo que está mal únicamente, porque eso también puede estar, sino lo que está mal para tu familia y lo que no encajaría porque correrías el riesgo de quedar afuera. Clarísimo. Exacto. Que va por ahí, clarísimo. Sí. Ahora... Entonces, espera, disculpa, es en los vínculos donde de golpe me dicen, ay, Ada, pero vos sos brava. Y yo digo, no, si yo soy Libra. ¿No? Yo soy solo esta parte, ¿no? Y entonces, después, si uno se pone a mirar, dice, bueno, sí, pero es el otro el que te lo dice, porque uno no se da cuenta a veces solo. Totalmente, totalmente. Y digo, cuando la sombra está realmente, no nos vamos a meter en una cosa más técnica, pero cuando está la dinámica de la sombra reprimida, proyectada, todo lo que podemos llegar a hacer con la sombra, a veces donde aparece un contenido que ni siquiera puedo llegar a hacer contacto, obviamente yo siento, yo no tengo nada que ver con esto, porque está tan ahí en sombra que no lo siento como ajeno. Sí. Ajeno totalmente. Bueno, se me abren un montón de... Y fíjate, esto en relación a lo que vos decías, no desaparece, ¿no? Ese mal. Totalmente. No desaparece, sino que como vos bien dijiste, Luna, lo tengo reprimido, forma parte de una constelación interior, de una escena interna que yo tengo en mi inconsciente, que se va a plasmar en la realidad muchas veces. Entonces, es exacto igual que la carta natal, en el sentido de que si yo no juego mi Marte, porque lo reprimí y lo tengo en sombra, me voy a enamorar de hombres. Totalmente. Y víctima, o sea, voy a ser víctima de mi sombra proyectada en otros, y totalmente. Yo me voy a sentir ajena, pero yo armé la constelación sin darme cuenta, o entré en una constelación armada que me atrae, porque es parte de lo que tengo reprimido en el inconsciente. Absolutamente de acuerdo. El escenario se arma, la vida te trae eso tal cual. Digo, hace falta, me parece, como mucha dedicación y mucha humildad, ¿no? Para poder vernos en nuestra sombra, porque por momentos, más allá del temor que le produce al yo, conectar con algo que le puede dejar fuera, o dejar de ser eso que cree que es, que para el yo es terrible. Entonces,
en esta dinámica me parece que poder acercarse de alguna manera a conocerse, hace falta, es mucho más fácil, y obviamente lo hacemos todos, el mecanismo de proyectar permanentemente, ¿no? Coraje hace falta. Hay una autora que es Marie-Louise Bonfrance, que ella, ¿no? Lo que dice es que hace falta mucho coraje primero para ver lo que no queremos ver, porque también es cierto que a veces pagaríamos por no saberlo, ¿no? ¿No? Y después, una vez que uno vio, hace falta un gran coraje para ver cómo hacer para vivir eso que uno vio. Por ejemplo, y fíjate, uno podría decir, hay personas, ahora estamos en una época maravillosa de mucha transición y cambio, ¿no? Pero nosotras venimos, o sea, somos herederas directas de toda la educación judeocristiana y la monogamia. Entonces, imagínate una persona que naturalmente no le nace ser monógama. Total. Y que descubre que le gustan muchas personas y que tiene todo el derecho a que le gusten muchas personas y que se tenía que encerrar en un matrimonio y reprimir eso. No digo, o sea, cuando en realidad por ahí se puede negociar, o sea, ahora por suerte uno podría negociar. Pero entonces vos fíjate, una persona que descubre que no solo le gusta su mujer o su esposo o su pareja gay, cualquier sea, ¿no?, la pareja que tiene, que no solo descubre que le gusta a esta persona, sino que además le gustan otras y quiere disfrutar con otras, pero no quiere lastimar. O sea, entonces, ¿cómo hacer para respetar esto que soy yo y cuidar también a quien está conmigo? Es el gran tema, me parece, en esto de poder vivir, esto de la integración de las fuerzas que nos atraviesan y a la vez cómo no lastimar o no destruir, o no volverse también autodestructivo. Digo, hay una, te quería hacer primero una pregunta antes de meterme en una frase de la hermosa película que tiene que ver con el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es el icono del tema de la sombra, pero antes de meterme ahí, primero quería, vos habías traído al principio algo del concepto de inconsciente formulado por Freud, y te quería preguntar cuál es la diferencia que plantea Jung con respecto a este tema. La diferencia es, hay un montón de diferencias, ¿no? Pero yo empezaría diciendo esto. Un tema es que, si bien no se llevaban tantos años, ¿no? Se llevaban más o menos 15 años, una cosa así. Freud era mayor, pero Freud era de la física mecánica, ¿sí? Y Jung fue de la física cuántica. Esto marca una gran diferencia en sus teorías, en su manera de ver el mundo, de vernos en este mundo. Además, Jung estudiaba muchos más mitos de lo que estudió Freud, que era más biologicista. Entonces, Freud armó un aparato psíquico dentro de lo que es la física mecánica, ¿sí? En donde hay un inconsciente, un preconsciente y una conciencia. Y, de alguna manera, el preconsciente es el intermediario, ¿sí? Y él entiende que lo que está en el inconsciente es todo lo reprimido, ¿sí? Y que a la vez hay como una representación inaugural que ya está, ¿no? Entonces, él dice esto y tampoco desarrolla más, pero además él se pone mucho en este inconsciente personal, que es solo personal, pone mucho el pasado del sujeto, ¿no? Mientras que Jung piensa que tenemos un inconsciente colectivo que es común a toda la humanidad, que él dice que es colectivo porque es de todos, que de alguna manera se va transmitiendo de generación en generación desde nuestros genes, ¿no? Porque todos tenemos la misma sangre, los mismos huesos, en eso ya hay una información que está en la mitología, que son los arquetipos y todo, y que vos fíjate, ¿no? Nosotras en este momento, como mujeres,
que venimos hablando mucho de la diosa, de todo lo que tenemos que recuperar, es recuperar toda esta sabiduría que la tenemos en nuestro inconsciente colectivo, que no está tabicado, al cual después se accede al inconsciente personal, que no están tabicados, ¿no? Que tienen como un movimiento mucho más fluido de lo que propone Freud, y el inconsciente personal y la conciencia, ¿no? Y lo que Jung dice respecto del inconsciente personal, él lo toma como que hay diferentes grados, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que no estoy diciendo en este momento, forma parte de mi inconsciente, porque la conciencia, ¿qué es? Es esa cualidad fugaz, es esto que estamos hablando ahora. Donde estás haciendo foco, porque no se puede hacer foco todo al mismo tiempo. Exacto. Todo lo demás, en este momento, es inconsciente. Claro, porque es imposible exactamente abarcar todo en un mismo tiempo. Es lo que no me acuerdo, es lo que no me acuerdo, también es lo reprimido, pero digamos, pero es un tema de, y lo que sale a la conciencia tiene que ver con energía, dice Jung, ¿no? En el sentido de que cuando yo lo ilumino con mi conciencia, o sube el gradiente energético por alguna razón, porque viví una escena, viste qué pasa, ¿no? Que uno, algo que no se acordaba, yo como terapeuta me pasa de pronto con pacientes, ¿no? Que vamos hablando algún tema y que después me dicen, a partir de lo que me empecé a acordar que cuando yo era chica tal y cual cosa, porque su conciencia de alguna manera iluminó ese aspecto, y ese aspecto tuvo energía suficiente, ¿no? Un gradiente energético mayor que hizo que subiera a la superficie, ¿no? Eso sería. Está muy claro. Acá está muy clara la diferencia aparte. Quería empezar a que nos metiéramos en el tema de los cuentos y nombré esta película que es como un icono, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el icono de la sombra, donde hay un personaje que se disocia literalmente, ¿no? Disocia su sombra, pero es como si hay algo de esta pulsión que termina autodestruyéndose, pero es como que no puede, si no tiene lugar para emerger y ser integrada, es como si la única opción sería la destrucción, y la destrucción del otro que estaba enfrente, porque él disocia estos dos aspectos, es la destrucción de sí mismo. Hay una frase que me pareció impresionante en el momento en que él está muriendo, que dice, ser el cuchillo y la herida al mismo tiempo. Me pareció como la síntesis de, además poder, para la mente, poder tomar este concepto donde ¿cómo se integra esto? Me parece hasta difícil de nombrarla, ¿no? Lo que trae esta frase. Entonces me parecía como el lugar más polarizado de la autodestrucción, ¿no? Del lugar del mal, ¿no? Acá aflora como el tema del mal, que me parece que es un tema que estaría bueno si llegamos. Igual estamos en una primera parte, vamos a tener una segunda charla, pero quería traer esto porque esta frase me parecía como un concepto difícil incluso de pensar. Claro, y vos fíjate, Luna, ¿no? De pensar desde nuestra conciencia. Claro. Porque en realidad son las dos juntas, porque nosotros somos todo eso, ¿no? Entonces, nosotros somos la herida y el cuchillo, lo somos, pero nuestra conciencia es la que polariza, porque Jung plantea mucho esto, ¿no? De que somos personas que polarizamos, que lo que nosotros mostramos, todo lo que, o sea, si yo soy, fíjate, ¿no? Habíamos hablado de los cuentos, ¿no? Y los cuentos lo que vemos es la princesa, ¿no? La princesa buena, suave, ¿no? Más suave, más buena, más está el monstruo peor atrás escondido. Totalmente. Y en general los cuentos lo que nos muestran es toda esa escena armada dentro nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros desde la conciencia decimos, no, yo soy la herida nada más, pero nosotros también somos el cuchillo, solamente que no nos queremos enterar porque nos identificamos por una cuestión de necesitar pertenecer
O sea, fíjate, ¿a qué conjunto pertenecemos? Claro. Y entonces, yo antes, ¿no? Si hace 30 años, porque ahora por suerte he cambiado, yo quería pertenecer al conjunto de las mujeres, tenía que ser suave, femenina, depilarme, no pelearme nunca, que todo me venga bien, casi sumisa, ¿no? Y cuidar a todo el mundo. Maternal con todos, ¿no? Entonces, eso me hacía pertenecer al conjunto mujeres. Hoy, por suerte, eso está cambiando, pero eso es lo que pasa, que nuestra conciencia es la que separa, porque nosotros somos esta energía contradictoria, que no hay o sea, y además el yo, que es parte de la conciencia, el yo se siente que es una unidad, pero además el yo, de alguna manera, cree que es todo. Exacto. Y el yo se ve unitario y se ve a veces monolítico, porque vos viste, ¿no? Nosotras por suerte ya estamos un poco grandes y sabemos que no somos una unidad, ¿no? Que somos múltiples, ¿no? Que podemos a veces ser buenas, a veces podemos ser brujas, a veces, ¿no? Vidas tristes, ¿no? Que hay muchas lunas, muchas hadas, ¿no? Y sabemos que no somos esa unidad, pero de alguna manera hay como un anhelo de ser una identidad monolítica, y ahí es cuando hacemos líos porque se arman peores polaridades. Pero porque el yo, de alguna manera, así se siente inmortal, fuerte, seguro. A mí me impresiona el terror que le da el yo, lo vemos en los sueños, ¿no? El terror a modificarse o a perder ese lugar se puede manifestar como una escena realmente, una tragedia, ¿no? Que perder ese lugar. Pensaba en, perdonada que se me venía todo el tiempo cuando hablábamos, empezamos a hablar en el tarot, la carta del diablo. Cuando llega la carta del diablo con toda la connotación que tiene, sacando la cuestión cristiana que dividió entre el bien y el mal, nos cuesta un montón el lugar, porque el diablo trae eso en el tarot, la sombra, nuestra relación con la materia, las ambiciones, la sexualidad, que es el tema, ¿no? Que puede quedar ahí, como la ambición, el dinero, todo lo que tenga que ver con la materia. Entonces ahí se mueven un montón de conceptos que digo, en el tarot aparece ahí, ¿no? En la etapa del viaje donde está la transformación, lo que en la carta astral, ponele uno de los indicadores podría ser Plutón, ¿no? Como este lugar súper transformador, que por un lado emerge como muy destructivo, pero para destruir lo que no sirve y poder tramitar la verdadera potencia. Y digo, en la sombra también, si podemos integrarla, vamos a tener un quantum de energía disponible que no estaba, porque quedaba ahí bloqueado. Sí. ¿No? Es sí, como... Es así, sí. O sea, es impresionante la vitalidad que puede aparecer cuando podemos trabajar e integrar estos aspectos. Sí, y que además es como vos decís, que lo primero que nos da es miedo, porque, y eso es un tema, ¿no?, del yo, y por eso en general lo que se dice es que de alguna manera el yo es el hijo y el padre del sí mismo en el sentido del desarrollo de la personalidad, porque es el yo el que tiene que decidir aguantarse, renunciar, porque aparte, por ejemplo, ¿no?, es renunciar a un montón de cosas, ¿no?, en este trabajo, porque de aceptar la sombra, ¿no? Porque por ahí yo podría decir, yo que me creía tan buena, ¿no? Yo también. Y tengo que renunciar, ¿no?, a esa imagen de mí misma, claro, ¿no? Claro. O yo que me creía, no sé, qué sé yo, tan inteligente, y resulta que no era tan inteligente, o que sabía tanto y no sé tanto, ¿no? Son cosas, ¿no?, sobre las que la identidad de uno se sostiene, lo cual es duro, ¿no? Es duro, o sea, uno se la tiene que aguantar, o sea, que el yo quede pobrecito machucado primero. Sí, después va a haber un enriquecimiento hermoso y enorme, pero primero, ¿no? O sea, uno
es como que tenía ese refugio, ¿no? De decir, yo soy esto, y de golpe se quedó sin ese refugio, y todavía no sabe qué es. Totalmente. Entonces, Total. eso es, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, ¿no? Tener compasión con nosotros, tener compasión con el resto, ¿no? O Totalmente. sea, Me parece que hay que tener como mucha paciencia y mucha compasión para acompañarse, porque de verdad uno puede decir desde lo narcisista que, bueno, que eso es lo que emerge, ¿no? Que hay una herida narcisista porque uno no es quien empezó a ser, pero también es muy doloroso y eso también, digo, como solo somos seres sociales dependientes de la integración, el cariño, ¿no? La cuestión de pertenecer, o sea, somos así. No es que podemos no serlo. Entonces, me parece que está bueno ser sumamente compasivo con esto, claro. Y, un posicionamiento ético siempre, Luna. Porque Total. siempre implica, o sea, cuál es el sentido de esto, ¿no? Porque no se trata de decir, ponele, soy una envidiosa y que se jodan todos. Totalmente. ¿Qué voy a hacer con esta envidia que descubrí que yo tengo? Totalmente. Tiene que haber un posicionamiento ético. Sí, 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 es como una gestión y una dirección, un sentido, por supuesto, clarísimo. Ahora, Ada, sí te quería preguntar, ¿en cuál, bueno, debe haber un montón, pero ¿en cuáles cuentos vos sentís que la sombra aparece de una manera así, que nos quieras compartir? Debe haber un montón, pero me va a encantar escucharte. Mira, podríamos pensar en un montón de cuentos, porque en realidad en todos aparece. Aparece en este sentido como estamos hablando. Cuando nosotros vemos el protagonista y el opuesto siempre es su sombra. Ejemplo, si nosotros vemos Blancanieves, la bruja es su otra forma de ser, porque podríamos decir Blancanieves, dos tipos de mujeres. Una mujer inocente, suave, y otra mujer poderosa, ¿no? Que en ese momento nos querían hacer creer de alguna manera que era mala. Claro, porque la que tiene ese empoderamiento de alguna manera es mala. Exacto, y no estaba bien visto en esa sociedad, porque eso también era un mensaje. Claro. Tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Después, yo había estado leyendo ahora, ¿no? Otro cuento, por ejemplo, justo, pero en todos podríamos encontrar, ¿no? Pero hay un cuento que se llama Blancanieve y Roja Flor, que es de los hermanos Grimm, que se trata de dos hermanas que viven con su mamá idílicamente, amorosamente y todo lo demás, y que de golpe, una noche de invierno, les golpean la puerta y es un oso, al cual le tienen miedo y se esconden, pero el oso dice no les voy a hacer daño, y al final se van haciendo, el oso va volviendo todas las noches y ellas van jugando con él y se hacen muy amigas. Entonces nosotros podríamos pensar, fíjate, que en este cuento el oso lo que representa es esa parte de la agresividad, del cuidado, del autocuidado, del límite, de esa furia, del enojo que uno puede tener y todo, ¿no? Y podríamos pensar que trata de esto, de lo femenino, ¿no? Cómo entra en contacto con el enojo, si el enojo es permitido, si no es permitido. Entonces ellas en esas noches de invierno van como experimentando y tomando contacto con este aspecto que podríamos pensar que el cuento nos cuenta, ¿no? Una mujer, cómo se relaciona con el oso que ella es. Wow, claro, totalmente. ¿Entendés? Y vos fíjate que ese cuento después continúa y tiene que ver, porque el oso va todo el invierno, ¿no? Ellas lo cuidan y eso, y después cuando llega la primavera el oso le dice, me tengo que ir a cuidar mi cueva, porque si no los enanos me roban mis tesoros. Y entonces se va, las hermanas se quedan tristes y la madre las manda al bosque a buscar algo y ellas encuentran un enano. Que el enano tiene su barba larga atrapada en un tronco. Y cuando ellas lo ven, se quedan, porque lo escuchan gritar desde lejos, ¿no? Y cuando llegan,
el enano las mira y las remaltrata. Entonces le dice, ¿qué hacen ahí? ¿Qué se quedan ahí? Son unas taradas, ¿no ven? Que no hacen nada, y bla, bla, bla. Y ellas van y lo ayudan y tratan de desarmarle la barba, y el enano no se puede. Entonces una que tiene una tijera le corta la puntita de la barba y lo libera, y cuando se libera, el enano les empieza a gritar de nuevo y les dice, pero encima me tuvieron que cortar, pero son unas taradas, ni siquiera pueden resolver esto, bla, 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 ¿no? Entonces uno podría pensar que este enano, en este cuento, también forma parte de otra escena de la historia, en el sentido de que nos hablaría de lo que sucede, porque las hermanas, o sea, esta escena con el enano se va a repetir 3 veces, y las 3 veces de las mismas características. Ellas lo van a ayudar aunque él las va a maltratar. Entonces, esta escena nos podría mostrar, por ejemplo, un tipo de persona que siempre es amable, que siempre es buena y cuidadosa, y nos podría mostrar que el enano en esa persona es esa parte criticona, inconformista, Como llena de un tirano, ¿no? tirano interior, que no Claro, se conforma con nada, ¿no? Que mientras se muestra una cara, también está la otra, que puede ser que esté adentro de la misma persona con una cosa de amargura y de hipercrítica, o también puede ser que esta persona proyecte eso y termine siempre viviendo escenas en donde es tratada de esa manera y ella sigue en esta pasividad, sumisión, que despierta más furia en el otro, total. porque se polariza, Es ¿no? como que Entonces, el otro, ella genera que el otro juegue ese otro rol sí o sí. Que le juegue, exacto. porque así el otro se hace cargo de esa parte, literal. Eso. Claro, Y totalmente. una manera que no es como el oso, que, o sea, el cuento, lo spoileo, porque el cuento termina que el enano también le roba al oso y el oso viene, le da un zarpazo y lo termina y se acabó, y ella se casa, una se casa con el oso y otra con el hermano del oso, que era un príncipe hechizado, ¿no? Pero lo que voy es, la forma, o sea, el cuento nos mostraría las maneras de lo que hace uno con la rabia, con el enojo. Uno puede comportarse como el enano, ¿no? Y estar, ¿cómo decirte? Seguir siendo amable y todo lo demás, y mascullar por dentro, tiranizar, manipular, pensar mal, pero nunca hacer la lucha directa, o puede hacer como el oso, dar el zarpazo, poner el Poner el límite, ¿entendés? Con lo cual, a mí me gusta mucho este cuento porque es muy de lo femenino, ¿no? En el sentido de lo que la cultura muchas veces a las mujeres no nos ha permitido enojarnos directamente cuando nos teníamos, totalmente. y entonces hemos terminado peleando, porque cada uno tiene que pelear como nos permitían, ¿no? Porque vos viste, yo me la paso hablando de esto, o sea, criticando esta situación, Luna, en donde si yo me enojo siendo mujer es, ay, mirá la loca. Estás Y, loca, claro, mirá la loca, sí. y el varón cuando se enoja no es el loco, es, mira qué bien, cómo pone límite, qué carácter, ¿no? Que son las cosas que tenemos que cambiar, Luna. Sí, totalmente. Yo pensaba en bueno, en nuestra generación todavía eso estaba muy así. Yo creo que igual socialmente eso sigue estando, ¿sí? Como mensaje, aunque ahora siento que hay cierto discurso que se abre, pero yo lo que veo en el consultorio, lo que veo es que hay ciertas cosas que la gente joven, no es que necesitamos tiempo, me parece que el discurso ya está abriendo, pero que en realidad sí, por supuesto, a mí me parece re interesante porque los cuentos, los mitos, traen algo de lo arquetípico, una posibilidad de hacer un puente para poder mirar esto que nos atraviesa, y a veces nos horrorizamos con los mitos y los cuentos, pero en realidad yo siento que son el pequeño infierno que nos habita. Y la posibilidad de transitarlos y de poder, a través de un símbolo, poder hacer un puente, me parece una posibilidad de integrar la experiencia, digo, el relato, ¿no? Por eso me parecía súper importante lo que traías.
Pensaba en el cuento, Ada, en el cuento de La Bella y la Bestia. Ese es un cuento, digamos, que vos sentís que que representa esta temática. Sí, 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 y además, no solo eso, sino que es un cuento, Luna, que en realidad dentro de la clasificación es la doncella casada con la bestia, ¿no? O casado de novio con una bestia, o un animal o bestia. Y vos fíjate, ¿no? Hay cantidad de mitos, Psique y Eros de alguna manera representa eso. Está este cuento de Blancanieves y Rojaflor, que también se trata del casamiento con un animal, ¿no? Hay cantidad, porque también a mí me parece, ¿no?, que justamente tiene que ver con esto, con que cuando uno está posicionado en esta forma femenina, el enojarse, el expresar agresividad, autonomía, ¿no? Y todo eso es visto como algo malo, ¿no? Como algo temeroso, y los animales, ¿no? O las bestias, es mirar desde qué perspectiva, ¿no? Son animales y bestias desde la perspectiva de esta doncella, ¿no?, que tiene miedo a ese aspecto. Y el cuento de La Bella y la Bestia es un cuento hermoso, muy importante para mí, porque además, no solamente que viene ya desde Psique y Eros, sino que hubo varias versiones anteriores y después las feministas han hecho cantidad de reescrituras de ese cuento, ¿no? Lo cual nos habla, ¿no?, de cuán presente, que además, pues fíjate, ese cuento tiene algo que para mí es maravilloso cuando lo leí y lo descubrí. Es que era así, vos acordate, el padre pierde la fortuna, Bella es la más chica de las tres hermanas, y se va parece que la va a recuperar. Entonces las hermanas le empiezan a pedir un montón de cosas y Bella no quiere pedir nada para no molestar, ¿no? Porque Bella lo que nos muestra es lo que sucede, digamos, en la historia que nosotros conocemos, que es la de Madame de Beaumont. Lo que se trata es de que Bella es alguien cuyo único deseo es agradar, o sea, no tiene un deseo propio. Siempre, ¿no?, su deseo es el deseo del otro. Es horrible, ¿sí? Claro, perdón que te corte un segundito, pero digo en esto, la cualidad femenina, entre comillas, desde siempre era la autoestima, se armaba en función de la aprobación del otro, del varón, siempre fue horrible, horrible. Sí, y yo cuando vos hablabas, yo me acordaba, ¿no?, momentos en que por ahí yo tuve un grito de yo, digamos, ¿no?, y que me dijeron, qué poco femenina que sos. ¿No? Pero vos, si empezáramos a buscar esas frases paradigmáticas, ¿no?, hay unas cuantas, Luna, que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué significa ser poco femenina. Si soy mujer, siempre soy femenina, hasta cuando me enojo soy femenina, enojada, ¿no? Pero es la categoría, ¿no? Tenés esa categoría si cumplís, ¿no?, con ciertos requisitos. Totalmente. Y Bella sí, por eso era Bella, porque cumplía con los requisitos era femenina. Entonces, fíjate que el padre le dice, ¿y vos no vas a pedir nada, Bella? Y ella dice, pido una rosa. Y pide una rosa porque pensó que tenía que pedir algo para que las hermanas no se enojen y piensen que ella se quería sobresalir no pidiendo nada y siendo buena. Que además pedía una rosa para que no le fuera tanto trabajo al padre. O sea, todo eso, con lo cual el deseo nunca fue, pido lo que quiero. Pido algo que los deje a todos contentos. El padre se va, se encuentra con la bestia, ¿no? Y cuando el padre vuelve, fíjate lo que pasa, Luna, que para mí es increíble y es tan actual. El padre vuelve, que lo agarró la bestia, que lo descubrió, que había robado la rosa y que le dijo, tenés que volver o vuelva una de tus hijas y te voy a matar, ¿no? Entonces el padre vuelve, lo encuentran las hermanas. Primero él las abraza y se pone a llorar, y después viene la Bella
Y el padre le dice, toma hija, esta rosa que tan cara le ha salido a tu pobre padre, ¿no? Entonces, las hermanas le empiezan a atacar, qué culpa de ella, el padre va a morir, y la bella dice, y la bella no llora, ¿no? Entonces las hermanas dicen, y ni siquiera lloras. Y la bella dice, ¿por qué iba a llorar si a papá no le va a pasar nada? ¿Acaso papá no dijo que tenía que ser él o una de sus hijas? Bueno, yo voy a ir y voy a ser muy feliz de sacrificar mi vida para mostrarle a mi papá cuánto lo amo. Eso, Luna, mira Luna, eso lo dice en el cuento. Y vos fíjate, yo lo leí con conciencia, pero muchas veces en mi vida lo leí sin conciencia y estoy segura que muchas personas lo han leído como yo, sin conciencia de lo que estábamos leyendo, porque también se trata de cómo uno demuestra su amor sacrificando su vida por su padre. Y eso es algo... Eso es impresionante lo que traes, porque creo que es un punto central esto de inmolarse, y sobre todo desde lo femenino, ¿no? De sacrificarse por el otro como algo. Si yo siento que hay esto es como una forma como muy básica de una energía que tiene que ver en la carta con Neptuno, con el regente de Piscis, pero digo, es una energía que viene a aprender, que viene a enseñarnos, perdón, esto del amor incondicional, y parece que es tan difícil aprender que nos quedamos en esos lugares de pronto, ¿no? De inmolarse. Y digo, venimos aprendiendo de esta forma, ¿no? La figura de Jesús, ¿no? Digo, venimos aprendiendo de esta manera, donde hay que inmolarse y de alguna manera negociamos con la vida todo el tiempo, ¿no? A través de estos gestos, ante el misterio y lo luminoso, es como que negociamos. Digo, tocaste ahí un punto que me parece, wow, súper impactante. Y vos fíjate, Luna, en este momento, hoy, 2020, 2021, 2022, ¿no? Sigue algo de, o sea, sigue en muchos ámbitos, pero también en el tema de la maternidad. Yo tengo y he tenido pacientes, amigas y todo eso, y lo he vivido yo, que cuando tenés un bebito, no vas al gimnasio, porque podés dejar de cuidar a tu bebito para trabajar, pero no para hacer algo que te dé placer a vos, porque el amor es entendido como satisfacción, o sea, está bien que un bebito necesita mucho, pero también es cierto que muchas veces, pudiéndolo hacer y haciéndolo, he trabajado con personas, he acompañado a mujeres que vienen y que me dicen, mira, me fui a tomar un café con una amiga, justo estaba, no sé, mi marido, mi suegra, todos, y la verdad, Ada, estaba todo el tiempo mirando la hora porque me da una angustia, porque me siento tan culpable por haber disfrutado de ese Claro, pues momento. yo pensaba, hay algo de la entrega incondicional, que si uno está consciente de ese movimiento, me parece que es otra cosa, pero si uno desde este lugar, donde si yo no lo hago me daría culo porque entonces soy una mala madre, que también tenemos que lidiar con eso, pero digamos, desde ahí no estamos conectando con este lugar donde a mí me parece que la entrega enorme que puede haber en función de ayudar a un otro, o lo que sea, lo que se te plantee como en el vínculo, pero sí, desde la conciencia y desde esa entrega incondicional estaría maravilloso, pero el tema es que me parece que aparece esto, lo hago, pero porque si no me siento culpable. Entonces poder distinguir si estamos haciendo desde el amor o si estamos haciendo porque nos sentimos culpables, ¿no? Sí, sí. Y que muchas veces uno mismo no sabe. Porque Eso, a eso iba, ¿no? Como digo, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuando estamos sometidos al dominio de alguno de los contenidos de nuestra sombra? Esa era una pregunta que ya sé que no es sencilla, pero... No, lo que en general lo que plantean es esto, ¿no? Por ejemplo, cuando todos, ¿cómo saberlo? La primera manera de saber es con el otro. Cuando el otro te dice, te empieza, o sea, cuando ves que mucha gente
te dice algo, ¿no? Después, también cuando ves que una cosa que es una pavada te enoja mucho, o te genera mucha, o sea, Una reacción desmedida. Sí, sí, o una reacción desmedida también de amor, o sea, cuando tenés una reacción que vos sentís que es desmedida en relación a algo, que aumenta la intensidad, que vos decís, no puede ser que esta pavada me genere todo esto de furia, de alegría, de lo que sea, es porque ahí hay un núcleo de sombra, ¿sí? Puede ser eso, que cuando todos te dicen lo mismo, cuando vos, y en general creo que tiene mucho que ver con eso, o también a veces en situaciones en donde uno logra, a partir de ver en otro, ver algo de uno, o porque alguien te cuenta algo que pasó y te resuena, ¿no? También eso a veces pasa. También en los lapsus, ¿no? Cuando en los fallidos, en esos lugares. Y en eso tiene mucho que ver en los lapsus, en las bromas, ¿no? Y obviamente que en los sueños, obviamente que en los sueños, claro, ya lo había dejado de lado. En los sueños en general aparece como otras mujeres, o sea, y muchas veces aparece como del mismo género, ¿no? Soñás con dos mujeres, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que soñó, fíjate vos lo que soñó, muy, muy bien ella, muy amable, muy, ¿no? Y soñó que ella salía a la vereda de su casa a barrer con la escoba, ¿sí? Y que veía que se venía desde lejos una mujer, era de noche, y ella estaba barriendo la vereda que no la barre en su departamento, ¿no? Y venía de lejos una mujer como riéndose, ¿no? Como sonriendo desde lejos. Y cuando se iba acercando ella se dio cuenta que era una risa grotesca y malvada, ¿no? Y entonces tenía que ver con cosas en donde ella estaba siguiendo, siendo amable cuando estaba muy enojada. Y eso fue lo que le trajo ese sueño, ¿no? Como ella se sentía obligada, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En donde ella estaba, a seguir manteniendo una escena de armonía, cuando en realidad estaban pasando cosas terribles por las cuales ella tenía que estar muy enojada. Sí, sí, está muy claro. En los sueños me parece que aparece, ¿no? Como claramente estos componentes. Me parece, Ada, que da para, por supuesto, seguir charlando, que vamos a hacer otra charla más, también por este tema que me gustaría también ahondar, el tema del mal, ¿no? Eso, ¿no? Últimamente, si querés un título que podemos, es que el tema del mal para la filosofía desde el principio, lo que encontraron como el tema del mal es lo que dijeron los filósofos de la antigüedad y todo eso, que San Agustín, de la Edad Media, ¿no? Es que el mal es la privatio boni, o sea, la privación del bien, eso es el mal, dijeron. Es lo único que pudieron llegar más o menos, y después el tema es qué hacemos todos en nuestra vida en relación al mal. ¿Y qué es el mal? Porque aparte el mal depende de la persona, depende de la familia, o sea, ¿qué es lo que es el mal para mí? O sea, más allá de que obviamente un pedófilo es el mal para todos, ¿no? Pero digamos, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas del mal, es todo un tema, ¿no? ¿Qué es lo que es el mal? Tema, claro, ¿qué es el mal? ¿No? Sí. Y porque pensaba que cada circunstancia, cuando vos vas caminando, todo va teniendo consecuencias y no necesariamente uno tiene una intención de que suceda algo, pero de pronto en la escena que vas transitando resulta que hay algo que muere, que hay algo que queda lastimado y no hay una intención. Digo, es complejo ver que es... Muy complejo. Y vos fijate en una que también se relaciona con lo que vos nos explicaste recién sobre la carta del diablo. Porque todos vivimos, por ejemplo, una pandemia. Y cuando en el primer momento nos encerraron, nos pareció un horror. Pero ahora todos miramos ese momento y la transformación que está sucediendo en cada uno de nosotros y en todos como sociedad, y todavía no sabemos si en realidad fue tan, o sea, más allá
de que, esto lo digo con mucha respeto y cautela, porque hay mucha gente que se murió, mucha gente que no pudo acompañar a personas enfermas, ¿no? Quitando, ¿no?, todo eso, me refiero al hecho de haber tenido que estar encerrados, a la cuarentena, ¿no?, a tener que estar encerrados, que más allá de que hay personas que tuvieran trastorno de ansiedad generalizada, ¿no?, que tuvieron ciertos trastornos por haber tenido que vivir encerrados, pero hay otras personas que por ahí lo pudieron tramitar mejor, que además eso fue, y que más allá de las vidas personales, esto al ser algo del mundo, no sabemos si en última instancia para el mundo como humanidad es algo que a la larga va a ser mejor. En ese momento la pandemia fue el mal. Claro, pero ahí estás trayendo algo que tiene que ver con esto de una inteligencia, un orden mayor en lo cual estamos inmersos, ¿no? Que nosotros somos dueños de. Entonces sí, coincido con todo el precio y el dolor que puede traer eso en el medio, pero que sí, obviamente hay una inteligencia que se manifiesta, que me parece que la posibilidad de, por supuesto va a dar para otra charla este tema, porque me parece súper interesante, pero me parece que la opción que yo descubrí hasta ahora es el poner conciencia, todo el tiempo. Eso es, me parece, la posibilidad, pero sí que podamos en otra charla extendernos sobre esta temática. Me va a encantar esta segunda parte que planeemos. Agradecerte, Ada, infinito, escucharte, lo disfruto todos esos cursos maravillosos que das y que invito a la gente que los hagan, y que te busquen en las redes, ahí Ada Cipriani. Y te agradezco un montón, Luna, porque disfruto un montón siempre que nos encontramos, o sea, nos encontramos, cada vez que nos encontramos es un lujo, Luna, me encanta siempre. Bueno, como... las hadas y la luna se llevan bien. Bueno, Ada hermosa, vamos a cerrar, te mando un abrazo inmenso y otra vez muchísimas gracias.